Pocos libros desafían tantas certezas como El Anticristo de Nietzsche. Con una crítica feroz al cristianismo, desmonta creencias, cuestiona valores y provoca reflexiones incómodas. Más que un ataque religioso, es un manifiesto a favor de la vida, de la fuerza y de la libertad de pensamiento. ¿Estás listo para enfrentar esta provocación? El título original en alemán, Der Antichrist, puede interpretarse de dos formas. The Antichrist, refiriéndose a la figura bíblica que aparecería en el fin de los tiempos, o simplemente Antichristian, en el sentido de oposición al cristianismo. Nietzsche eligió este título de manera intencional, jugando con este doble significado para causar impacto. Por eso, la mayoría de las traducciones opta por The Antichrist. Sin embargo, a lo largo del libro, Nietzsche nunca usa el término para referirse al personaje bíblico, siempre lo emplea en el sentido de oposición al cristianismo. El título de este libro es mucho menos enigmático que otros escritos de Nietzsche, como Aurora, El crepúsculo de los ídolos, o claro, Así, habló Zaratustra. Desde el principio, queda claro cuál será el objetivo de Nietzsche aquí. Una crítica implacable a la visión del mundo cristiana y a la moralidad que deriva de ella. El Anticristo fue concebido como el primer volumen de una ambiciosa obra, en 4 partes, que Nietzsche nunca pudo concluir debido a su colapso mental. Esta gran obra se llamaría La voluntad de poder, una transvaloración de todos los valores, y estaría compuesta por 4 libros: El Anticristo, un intento de crítica al cristianismo; El espíritu libre, una crítica a la filosofía como un movimiento nihilista; El inmoralista, una crítica a la moralidad, la forma más fatal de ignorancia; y Dionisio, la filosofía del eterno retorno. Sin embargo, solo el primer volumen, El Anticristo, fue publicado como Nietzsche lo planeó. A lo largo de los años, hubo varios intentos de reconstruir esta obra inconclusa, resultando en el libro La voluntad de poder. Sin embargo, esta versión es súper controvertida porque fue editada de manera muy pesada por Elisabeth Förster Nietzsche, la hermana del filósofo, quien le metió mano a muchas de sus ideas para alinearlas con su propia agenda. Además, Nietzsche nunca tuvo la intención de publicar esas notas, lo que hace que este material sea bastante cuestionable desde el punto de vista filosófico. Pero volvamos a El Anticristo. Escrito en 1888, este libro, junto con su autobiografía, Exe Homo, es una de las últimas publicaciones de Nietzsche antes de que se fuera de cabeza a la locura. Y como pasa en El crepúsculo de los ídolos, esto significa que estamos ante un texto radical. El Nietzsche de esta época no se anda con chiquitas. Quiere impactar, provocar y dejar su huella de manera definitiva. Muchos de los conceptos que se discuten aquí ya aparecieron en otras obras de Nietzsche y pueden sonar familiares para los que llevan tiempo siguiendo sus ideas. Hablaremos de decadencia, la voluntad de poder, moral de señor y de esclavo, y otros elementos clave de su filosofía. Pero este regreso a conceptos anteriores es esencial, porque toda la filosofía de Nietzsche, de una forma u otra, siempre tuvo un objetivo principal: el cristianismo. Desde el principio hasta el final de su trayectoria intelectual, Nietzsche le declaró la guerra al cristianismo en todas sus formas, como código ético, como estructura política, como sistema metafísico y hasta como criterio de verdad. Casi todas sus investigaciones filosóficas, directa o indirectamente, estaban ligadas a este enfrentamiento. En este video vamos a analizar a fondo las críticas específicas de Nietzsche al cristianismo, que están a montones en esta obra. Vamos a ver El Anticristo como una especie de culminación del pensamiento nietzscheano. Mientras que algunos libros como El crepúsculo de los ídolos tienen un estilo fragmentado y caótico que te hace sudar para organizarlo, El Anticristo es bastante accesible y estructurado. Esto hace que la lectura de El Anticristo sea una experiencia única dentro de la obra de Nietzsche. El libro no te pide que te pierdas en capas de metáforas, parábolas o estilos literarios complicados, como pasa en Así habló Zaratustra. Aquí, Nietzsche habla directo al grano,
como si estuviera frente a un oponente al que quiere destruir sin rodeos. Su tono es de acusación, denuncia y desafío. Él no quiere solo criticar al cristianismo, quiere despedazarlo por completo. Para Nietzsche, el cristianismo no es solo una religión más, sino la principal responsable del envenenamiento de los valores humanos. Lo ve como una filosofía de la debilidad, una inversión de los instintos naturales y un sistema que cultiva la culpa, la sumisión y el miedo a la vida. ¿Pero tiene sentido esta crítica? ¿Realmente Nietzsche entendió el cristianismo o lo torció para que encajara en su visión filosófica? Y sobre todo, ¿siguen siendo relevantes sus ideas hoy, en un mundo donde la influencia del cristianismo sigue siendo enorme? A diferencia de muchas otras obras de Nietzsche, que están llenas de aforismos cortos y cambian de tema cada 2 por 3, el Anticristo tiene una línea de razonamiento más estructurada y continua. Tiene un inicio, un desarrollo y un final, construyendo un argumento bien conectado sin tantas vueltas o desvíos. En este sentido, se parece a La genealogía de la moral, otro libro de Nietzsche, que busca desarrollar una tesis de manera más sistemática y profunda. Uno de los puntos centrales de El Anticristo es el ataque feroz a la compasión y a la piedad. Para Nietzsche, estos sentimientos no son virtudes, sino debilidades que corrompen al ser humano. Él argumenta que la piedad hace que el sufrimiento sea algo contagioso. En ciertas circunstancias puede llevar a la renuncia total de la vida y de la energía vital, generando una pérdida desproporcionada en relación a la causa que la provocó. Nietzsche ya había criticado la piedad en obras anteriores. En la Gaia Ciencia, por ejemplo, lamenta cómo este sentimiento nos desvía de nuestro propio camino y debilita nuestra individualidad. La moral de la compasión, ampliamente predicada en la sociedad, afirma que ayudar al prójimo y sacrificarse por él es el mayor acto moral que alguien puede realizar. Sin embargo, para Nietzsche, esta idea está profundamente equivocada. Este rechazo a la piedad es, sin duda, una respuesta directa a la filosofía de Arthur Schopenhauer, quien veía la compasión como la base de toda moralidad y de todo lo bueno. Schopenhauer creía que una persona verdaderamente buena debería olvidar por completo su individualidad y dedicarse al sufrimiento de los demás, tanto humanos como animales. Para él, el ser humano ideal no haría distinción entre sí y los demás, considerando el sufrimiento ajeno como propio. Nietzsche, sin embargo, considera esta idea simplemente aterradora. Para él, la compasión llevada al extremo representa una negación de la vida, un acto de resignación. En su visión, esto significa decir no a la existencia y suprimir los instintos primordiales del ser humano, incluyendo la voluntad de poder, que él veía como la fuerza esencial de la vida. La piedad, según Nietzsche, lleva a la mediocridad, pues hace que el individuo renuncie a su singularidad para convertirse en uno más del rebaño. Es la principal virtud de la moral de esclavo, y no es coincidencia que el cristianismo la coloque como uno de los mayores mandamientos, representado en el ama al prójimo como a ti mismo. Pero la compasión no solo debilita, también distorsiona la realidad. Nietzsche argumenta que la reacción de la piedad siempre es desproporcionada a la causa que la despierta. Al sentir compasión, le damos poder al débil, al enfermo, al degenerado, personas que en la visión nietzscheana no merecen ese privilegio. Esto, para él, es una afrenta a la propia vida, pues va en contra de la lógica de la evolución y de la selección natural. La piedad interrumpe el proceso natural de fortalecimiento de la especie, protegiendo a aquellos que no deberían ser protegidos y perpetuando la debilidad. Esta crítica puede parecer dura e incluso cruel, pero para Nietzsche la piedad no es solo un sentimiento inofensivo, es un instrumento de control. Las religiones y las moralidades basadas en la compasión, como el cristianismo, usan este sentimiento para someter a los individuos, volviéndolos sumisos y dependientes. Cuando sentimos piedad, nos doblegamos ante la debilidad en lugar de enaltecer la fuerza y la vitalidad. Nietzsche nos desafía a cuestionar hasta qué punto la compasión realmente nos hace bien, nos impulsa o nos aprisiona.
¿Nos hace más fuertes o simplemente perpetúa un ciclo de sufrimiento y dependencia? Y sobre todo, ¿puede la compasión, contrario a lo que nos han enseñado, ser una forma disfrazada de decadencia? Estas son preguntas que el anticristo nos obliga a enfrentar. Nietzsche no quiere que aceptemos sus ideas sin cuestionarlas, sino que las enfrentemos de frente, y este viaje promete ser incómodo, provocador y, para muchos, transformador. La piedad, para Nietzsche, no es una virtud, es un veneno. No solo impide el curso natural de la vida, sino que también protege y prolonga la existencia de aquellos que, por sus propias condiciones, ya están destinados a la decadencia. Al preservar a los débiles, a los derrotados y a los fracasados, la compasión crea una carga para los fuertes, para aquellos que podrían impulsar la vida hacia adelante. En lugar de fortalecer a la humanidad, la debilita, transformando la existencia en algo sombrío y dudoso. El gran problema de la piedad es que genera un círculo vicioso. La debilidad genera más debilidad. Los fuertes son sofocados, su energía drenada, y al final terminan superados y aplastados por una masa de impotentes. Esta idea desafía nuestra sensibilidad moderna, así como desafiaba la de muchos en la época de Nietzsche. Después de todo, ¿no nos enseñan desde pequeños que la compasión es algo bueno? ¿Que el mundo necesita más empatía y no menos? Es precisamente por eso que Nietzsche insiste tanto en este punto. Para él, la piedad no conduce al bienestar o a la felicidad, sino a la nada. La piedad es un paso hacia el nihilismo. Durante siglos, ha sido exaltada como la virtud suprema, la base sobre la cual todas las demás virtudes deberían construirse. Pero Nietzsche nos advierte, esta concepción viene de una visión del mundo que rechaza la vida misma. Schopenhauer, por ejemplo, creía que la piedad era la clave para una moralidad genuina. Para él, el ser humano debería olvidarse de sí mismo, sentir el dolor de los otros como si fuera propio y, si era necesario, sacrificarse por completo. Pero para Nietzsche, esta es una ideología de renuncia, de autodestrucción. Al abrazar este tipo de moralidad, la humanidad se rinde al declive, y lo mismo se aplica al cristianismo. Pero aquí la estrategia cambia. El cristianismo no habla de extinción, sino que usa palabras diferentes para disfrazar el mismo impulso de negación de la vida. Salvación, vida eterna, el otro mundo. Son expresiones que para Nietzsche esconden un mensaje peligroso. La idea de que la verdadera existencia no está aquí y ahora, sino en algún lugar más allá. Esta creencia lleva al desprecio por la vida real y al culto de la debilidad. Nietzsche ve la piedad como una enfermedad que necesita ser erradicada. Pero, ¿quién será capaz de cumplir esta tarea? Solo los filósofos del futuro, los espíritus libres, aquellos que tengan el valor de destruir esta ilusión y liberar a la humanidad de este ciclo de decadencia. Ser implacable aquí, usar el bisturí, cortar la enfermedad de raíz, esa es nuestra misión. Eso es lo que significa ser filósofo, afirma Nietzsche. A partir de este punto en el Anticristo, Nietzsche amplía su ataque y apunta directamente al enemigo central, la teología y todos aquellos que llevan la sangre teológica en sus venas. No ataca solo a sacerdotes y religiosos, sino a cualquier pensador moralista o filósofo que haya sido contaminado por esta visión del mundo. Para él, el instinto teológico está presente en todos los que desconfían de la realidad concreta y prefieren aferrarse a abstracciones inalcanzables, como el bien absoluto, la verdad, la perfección. Nietzsche quiere arrancar esta ilusión de raíz. Quiere obligarnos a enfrentar la vida tal como es, sin la muleta de la piedad y sin las promesas de un más allá que nunca llega. Pero, ¿estamos listos para eso? Esa es la gran pregunta que nos deja, y que sigue resonando hasta hoy. Si queremos entender la filosofía de Nietzsche, primero debemos identificar a su enemigo número uno, los teólogos y todos aquellos que, de alguna manera, llevan la sangre teológica en sus venas. Aquí está el núcleo de su lucha. La teología, en esencia, es el estudio de Dios,
y en el contexto de El Anticristo, el estudio del Dios cristiano. Pero Nietzsche no se limita a criticar a los sacerdotes y a los teólogos formales. Su ataque va más allá. Cualquier persona que haya sido influenciada por el pensamiento teológico, por esta manera de ver el mundo, es un blanco en su guerra contra la decadencia. El instinto teológico, según Nietzsche, corrompe todo lo que toca, distorsiona nuestra percepción de la realidad y envenena la propia estructura del pensamiento. Donde sea que perciba este instinto, lo combate. Porque para Nietzsche, aquellos que llevan esta mentalidad son deshonestos y manipuladores. Pero, ¿qué tiene exactamente Nietzsche contra los teólogos? ¿Y qué quiere decir con este instinto teológico? Para entender esto, debemos mirar a un grupo aún más grande de objetivos, los idealistas. Según Nietzsche, el instinto teológico es una característica no solo de los sacerdotes, sino también de los filósofos idealistas, aquellos que desconfían del mundo real y buscan una verdad superior, una realidad metafísica que estaría más allá de lo que podemos ver y tocar. Él ilustra esta idea en El crepúsculo de los ídolos. Los filósofos colocan el concepto más vago, más abstracto y menos real en la cima de la jerarquía del pensamiento, tratándolo como si fuera el origen de todo. Esto no es más que una ilusión, una inversión peligrosa de la realidad. Según Nietzsche, los filósofos idealistas no soportan la vida tal como es. Su instinto decadente los lleva a creer que el mundo material no puede ser la fuente de la verdad suprema. Necesitan inventar otra realidad, un plano superior de existencia, y de ahí surge la idea de Dios. Y esta es la gran inversión metafísica. Lo que es menos real se convierte en el fundamento de todo. El concepto más vacío y abstracto se coloca como la primera causa, como la explicación última de la existencia. Dios entonces se convierte en el ens realissimum, el ser más real, la causa de todas las causas. Pero Nietzsche no ve esto solo como un error filosófico. Esta inversión de la metafísica lleva a una inversión de la moralidad. Los teólogos no solo distorsionan la visión del mundo, también corrompen nuestros valores más básicos. Donde sea que su pensamiento ejerza influencia, la vida se debilita. Los conceptos de verdadero y falso, bueno y malo, se intercambian. Lo que es dañino para la vida es llamado virtud. Lo que es afirmativo, fuerte y vital es condenado como pecado. Y esto no es coincidencia. Desde Platón, la tradición filosófica ha vinculado metafísica y moralidad. Si la realidad es de cierta manera, entonces debemos actuar de cierta manera. Pero, ¿y si esta visión de la realidad está equivocada? ¿Y si toda esta construcción metafísica es un error? Entonces la moralidad también estará equivocada. Toda una moralidad ha sido construida sobre una ilusión, sobre una mentira. Nietzsche quiere liberarnos de esta prisión intelectual y moral. Quiere que abandonemos estas ilusiones y enfrentemos la vida de frente, sin muletas metafísicas. Esto exige valentía, porque significa destruir siglos de tradición y desafiar creencias profundamente arraigadas. Y aquí surge la gran pregunta: ¿estamos listos para esta ruptura? ¿Puede la humanidad realmente vivir sin esas grandes verdades que, por tanto tiempo, nos dieron seguridad y sentido? ¿O estamos condenados a siempre buscar un Dios, un más allá, una explicación mayor para justificar nuestra existencia? Nietzsche nos provoca, nos obliga a mirar la posibilidad de una nueva moralidad, una que no se base en la negación de la vida, sino en su afirmación plena. Sin embargo, esta transformación no ocurrirá sin resistencia. Los instintos teológicos están por todas partes, arraigados en la cultura, en la filosofía, en la moral, y es contra ellos que Nietzsche declara la guerra. Ellos construyen la buena conciencia sobre una visión distorsionada de la realidad, y, peor aún, hacen que esta visión sea la única aceptable, la única verdadera, la única que merece ser seguida. Después de santificarla con los nombres de Dios, salvación y eternidad, se aferran a ella como si fuera una verdad absoluta. Pero Nietzsche no acepta esto. Él cava profundo
y desentierra este instinto teológico en todos lados, revelando su influencia insidiosa en la filosofía, en la moral y en la propia manera en que Occidente aprendió a ver el mundo. Y es justo en este punto de El Anticristo que Nietzsche inicia un ataque directo a la filosofía moral de Kant. Sin embargo, la mayor expresión del instinto teológico no está en la filosofía de Kant, ni en la de Schopenhauer. El verdadero origen de este error, según Nietzsche, es el propio cristianismo. El cristianismo es para él una gran fantasía, una fábrica de ilusiones donde causas imaginarias llevan a efectos igualmente imaginarios. Nada en la moral o en la religión cristiana tiene contacto real con la vida concreta. Todo se basa en ficciones. Dios, alma, espíritu, libre albedrío, pecado, gracia, salvación, perdón, castigo divino. Además, esta visión del mundo no se limita a inventar un sistema moral basado en el más allá. Crea un universo entero donde fuerzas invisibles se comunican, donde la naturaleza es negada y donde todo lo que pertenece a la vida real pasa a ser visto con desconfianza. Esto genera una consecuencia inevitable, un profundo desprecio por la propia naturaleza. Cuando Dios y la naturaleza se vuelven opuestos, lo que es natural pasa a ser considerado abominable. El mundo real, con sus instintos, su fuerza y su vitalidad, pasa a ser visto como pecaminoso, corrompido, algo que debe ser superado. Y es aquí donde Nietzsche identifica la raíz de toda decadencia. La desvalorización de la naturaleza lleva a la desvalorización de la vida. La moral cristiana, en lugar de fortalecer, debilita. En lugar de fomentar la grandeza y la superación, predica la humildad, la sumisión, el arrepentimiento. Este instinto teológico, para Nietzsche, es el veneno que corre por las venas de la cultura occidental, infectando no solo la religión, sino también la filosofía y la propia manera en que los seres humanos ven su existencia. A partir de esta inversión de valores, surge el resentimiento, la debilidad, la decadencia. Y este mismo instinto se refleja no solo en la teología, sino también en Kant, en Schopenhauer y en toda la tradición filosófica de Occidente. Sin embargo, sobre todo, encuentra su mayor expresión en el cristianismo. Contra este instinto, contra esta religión, Nietzsche declara la guerra. Su objetivo no es solo criticar, sino desenmascarar. Quiere exponer las ilusiones que sostienen este sistema y mostrar cómo ha distorsionado completamente la relación del ser humano con la vida y con la realidad. A partir de aquí, el Anticristo no hará más que expandir este argumento. Nietzsche no traerá nuevas tesis, sino una avalancha de pruebas y perspectivas, históricas, filosóficas, genealógicas, para sustentar su acusación. El cristianismo no es solo una religión, es una negación de la vida. Esto nos lleva a una de las afirmaciones más provocativas de Nietzsche. Solo hubo un cristiano y murió en la cruz. La figura de Jesucristo es un enigma en los escritos de Nietzsche. Para muchos, parece ser solo otro blanco en su crítica, implacable al cristianismo. Pero la realidad es más compleja. Nietzsche no desprecia a Jesús, al contrario, lo distingue radicalmente de la religión que vino después de él. Jesús, para Nietzsche, no fue el fundador del cristianismo como lo conocemos. El verdadero cristianismo fue construido después de él por Pablo de Tarso y otros seguidores, que transformaron su mensaje en un sistema dogmático basado en la culpa, el pecado y la promesa de un mundo más allá de este. Pero, ¿quién fue Jesús entonces? ¿Un revolucionario espiritual? ¿Un visionario que rechazó los valores del mundo? ¿O alguien cuyo mensaje fue completamente distorsionado para servir a propósitos ajenos? Por un lado, Nietzsche rechaza de forma absoluta los valores del cristianismo. Para él, la moral cristiana representa todo lo que hay de más decadente y dañino para la vida. Sin embargo, al mismo tiempo, elogia profundamente la figura de Jesucristo como individuo. ¿Cómo conciliar esta aparente contradicción? Para entender esta dicotomía, es esencial hacer una distinción clara entre Jesús como figura histórica, con su vida y muerte concretas, y Jesús como fue reinterpretado por sus discípulos, los apóstoles,
y, más tarde, por el cristianismo institucionalizado a lo largo de la historia. Nietzsche, al igual que muchos pensadores del siglo XIX, estaba fascinado por el verdadero Jesús, no aquel retratado por los evangelios, sino el hombre que existió antes de que su imagen fuera moldeada por los intereses teológicos de la Iglesia. Los evangelios, después de todo, no son documentos históricos neutrales. Son escritos religiosos, redactados décadas después de la muerte de Jesús, y cargan una fuerte agenda teológica. Y es exactamente esa agenda la que, según Nietzsche, distorsionó irremediablemente la figura de Jesús. Fue esa manipulación la que destruyó lo que había de auténtico en él y, irónicamente, dio origen al cristianismo, una religión que, en la visión de Nietzsche, traicionó completamente el mensaje original del propio Jesús. La muerte de Jesús fue el punto de inflexión. El destino de los evangelios se selló en la cruz. Fue su muerte inesperada y humillante la que sumió a sus discípulos en un abismo de dudas y angustia. ¿Cómo podía el Salvador de la humanidad haber sido ejecutado como un criminal cualquiera? ¿Qué significaba eso? La crucifixión de Jesús fue un shock. Para sus seguidores era algo impensable. ¿Cómo podía el Mesías, aquel que debía traer la salvación, haber sido condenado de la forma más degradante posible? ¿Habían sido engañados? ¿Acaso Jesús no era quien ellos creían? Nietzsche intenta penetrar en la mente de los apóstoles en ese momento de crisis. El miedo los dominaba. La duda los corroía. Si Jesús murió de esa forma, ¿qué significaba eso para su fe? ¿No era esa la mayor señal de que estaban equivocados? ¿De que habían apostado todo por algo falso? Y fue precisamente para superar esa duda, ese horror insoportable, que surgió la necesidad de una explicación. La muerte de Jesús no podía ser solo un accidente, un evento aleatorio. No, necesitaba tener un significado más profundo, una razón de ser. Y entonces, la pequeña comunidad de seguidores, abrumada por la desesperación, llegó a la respuesta más absurda posible. Esa muerte fue necesaria. Dios permitió que eso sucediera porque era parte de un plan divino. Jesús murió para salvar a la humanidad. Se sacrificó voluntariamente para redimir los pecados del mundo. Con esta idea, la cruz dejó de ser un símbolo de fracaso y humillación y pasó a ser un símbolo de redención. La tragedia se convirtió en triunfo. El absurdo se convirtió en dogma. Y así nació el cristianismo como lo conocemos. Pero Nietzsche no se conforma con señalar esta inversión de significado. Quiere mostrar las consecuencias profundas de este error. Al transformar la muerte de Jesús en un sacrificio redentor, el cristianismo dio origen a una moral basada en la culpa, el pecado y el sufrimiento como virtud. En lugar de enseñar a los hombres a afirmar la vida, los apóstoles y posteriormente la Iglesia crearon una doctrina que glorificaba la renuncia, la sumisión y el martirio. Nietzsche ve en esto el mayor crimen del cristianismo. Tomó una figura que pudo haber sido revolucionaria en su afirmación de la vida y la transformó en lo opuesto. Tomó a un hombre que vivió libre, sin resentimiento, y lo usó como base para una religión que predica la negación de la propia existencia. Más adelante, Nietzsche explorará esta cuestión con aún más profundidad. Mostrará cómo la figura histórica de Jesús fue borrada y reemplazada por un mito conveniente para aquellos que buscaban poder y control. ¿Qué queda, entonces, del verdadero Jesús? ¿Y hay algo en su mensaje que aún pueda rescatarse? Según la doctrina cristiana, Dios sacrificó a su propio Hijo para la remisión de los pecados de la humanidad. Este acto, visto como la cumbre del amor divino, es el pilar central del cristianismo. Sin embargo, para Nietzsche, esta interpretación no solo traiciona el verdadero significado del mensaje de Jesús, sino que representa exactamente lo opuesto a lo que él enseñó. Jesús no vino al mundo para morir como un cordero sacrificial o para crear una teología del pecado y la redención. Al contrario, rechazaba completamente la idea de culpa y la necesidad de expiación. Sin embargo, después de su muerte, sus discípulos comenzaron a transformarlo en algo que él nunca reclamó ser, una figura elevada,
un ser divino separado de la humanidad, alguien que debía ser venerado en lugar de seguido. Pero Jesús, según Nietzsche, era justo lo contrario de una figura distante e inalcanzable. Él predicaba la igualdad entre todos los hombres ante Dios. Negaba cualquier separación fundamental entre lo divino y lo humano. Su gran anuncio, sus buenas nuevas, era la idea revolucionaria de que el reino de Dios no era un lugar lejano o una promesa futura. El reino de Dios ya estaba aquí, dentro de cada uno. Es en este momento que Nietzsche identifica lo que él llama la corrupción del tipo salvador. La muerte de Jesús pasa a ser vista como un sacrificio, algo que él mismo nunca sugirió. Luego surge la necesidad de su resurrección, de la promesa de una vida después de la muerte, conceptos que él nunca predicó directamente. Todo esto es una distorsión que Nietzsche considera no solo una tergiversación del mensaje original de Jesús, sino un retroceso al paganismo. En varios momentos Nietzsche enfatiza la frase «El reino de Dios está dentro de vosotros», atribuida a Jesús en el Evangelio de Lucas. Para Nietzsche, esta frase encapsula toda la verdadera esencia del pensamiento de Jesús. No hay necesidad de esperar un futuro más allá de la vida terrenal, ni de buscar la salvación a través del sacrificio y la culpa. El reino de Dios no es un lugar, es un estado de ánimo, una manera de vivir y de relacionarse con el mundo. El verdadero mensaje de Jesús era simple: vivir como Él vivió, seguir su ejemplo, no adorarlo. Pero su muerte repentina fue un shock para sus seguidores. Perdidos y sin saber cómo reaccionar, los apóstoles terminaron distorsionando su mensaje. Y esta distorsión tiene una raíz muy específica: el resentimiento. Nietzsche ve en este resentimiento la clave para entender el nacimiento del cristianismo como religión. En lugar de aceptar la muerte de Jesús como la demostración máxima de su filosofía, una entrega serena y sin miedo ante la vida, los discípulos se sintieron traicionados y humillados. Para un verdadero seguidor de las enseñanzas de Jesús, la muerte de su maestro debería haber sido recibida con aceptación y perdón. Sin embargo, los apóstoles no estaban preparados para eso. En lugar de absorber la lección final de su maestro, fueron consumidos por un sentimiento profundamente antievangélico, la sed de venganza. De esta revuelta nació la necesidad de reinterpretar la muerte de Jesús, transformándola en un sacrificio divino y creando una narrativa de juicio y redención. El mensaje original fue reemplazado por una doctrina basada en la culpa, el pecado y la promesa de una vida después de la muerte, conceptos que Nietzsche considera como instrumentos de dominación y decadencia. Esta inversión de los valores originales de Jesús fue lo que permitió al cristianismo crecer y expandirse por el mundo. Pero para Nietzsche, este crecimiento representó la victoria del resentimiento sobre la afirmación de la vida. Y es contra esta victoria que él declara la guerra. Nietzsche argumenta que los apóstoles, y por consecuencia toda la historia de la Iglesia, entendieron a Jesús de forma completamente equivocada. No pudieron lidiar con la muerte de su maestro, y para hacer esta pérdida más soportable y justificar su fe, comenzaron a inventar conceptos como la vida después de la muerte. Ahora, la muerte ya no tendría la última palabra. Esta nueva creencia fue una manera de que los apóstoles se vengaran de la muerte de Jesús y, de cierta forma, devolvieran el sufrimiento causado por sus verdugos. Pero lo que es más irónico, para Nietzsche, es que estas motivaciones de miedo y venganza son en esencia los valores más antagónicos al cristianismo. A partir de este punto, la historia cristiana toma un nuevo rumbo con la entrada de Pablo, quien construye sobre los relatos de los otros apóstoles. Sus cartas, de hecho, forman la parte más antigua del Nuevo Testamento. En cuanto a los evangelios, que son las biografías de Cristo, fueron escritos más tarde. Para Nietzsche, los evangelios no deben leerse como relatos históricos puros. Son textos religiosos y ya cargan la teología defectuosa que la tradición cristiana llegaría a desarrollar. El valor de los evangelios, para Nietzsche, no está en lo que revelan de Jesús, sino como evidencia de cómo su mensaje ya fue corrompido por la comunidad primitiva. Nietzsche dice
que los evangelios no pueden leerse de manera simple o directa. Las dificultades están detrás de cada palabra. Es decir, los evangelios no ofrecen la imagen más fiel de quién fue Jesús realmente o lo que él representaba. Ya distorsionan el mensaje central de Cristo, y eso es lo que Nietzsche quiere decir con la famosa frase «Solo hubo un cristiano y murió en la cruz». Con esto, llego a una conclusión y hago mi juicio. Yo condeno al cristianismo. Traigo contra la iglesia cristiana la acusación más terrible que cualquier acusador haya pronunciado. Ya vimos cómo Nietzsche ataca al cristianismo en varios frentes. Discutimos. El ataque de Nietzsche a lo que él llama el instinto teológico, esa tendencia a distorsionar la realidad empírica y el mundo material en nombre de un Hinterwelt, un más allá del mundo. Ya sea la voluntad de Schopenhauer, la cosa en sí, de Kant o el cielo y el reino de Dios del cristianismo. Y finalmente, vimos cómo para Nietzsche, incluso el propio mensaje de Jesucristo fue distorsionado por sus discípulos después de su crucifixión. Pero, ¿cuál es el objetivo final de Nietzsche al escribir esta crítica tan mordaz a la fe cristiana? Nietzsche aspiraba a una transvaloración de todos los valores, un nuevo sistema de ética, una nueva filosofía, una nueva forma de vida, completamente opuesta a los valores decadentes que él veía dominando la cultura, valores decadentes que tenían en el cristianismo su origen y justificación. Desafortunadamente, la salud mental de Nietzsche no le permitió concluir las otras 3 partes de su planeada tetralogía sobre la transvaloración de los valores. Pero nosotros, que seguimos adelante, debemos buscar el futuro. ¿Hay algún período histórico que pueda servir de inspiración? ¿Ya hubo una transvaloración de los valores antes? Sí, la hubo. Lo llamamos Renacimiento. ¿Finalmente entendemos lo que fue el Renacimiento? La transvaloración de los valores cristianos. Un intento, con todos los medios disponibles, todos los instintos y todos los recursos del genio humano, de sacar a la luz la victoria de los valores opuestos, los valores más nobles. El Renacimiento no fue solo una recuperación de las artes y ciencias antiguas, fue sobre todo un movimiento de revolución cultural. Representa el esfuerzo por retomar los ideales humanos antes de la corrupción de la moral cristiana, enfocándose en el potencial humano, en la celebración de la vida terrenal y en el cultivo del intelecto y la libertad. Sin embargo, para Nietzsche, el Renacimiento fue solo un primer paso. Él veía en esa época un inicio de transvaloración, pero sentía que, hasta el final de su vida, aún faltaba la verdadera revolución. Una revolución que pondría la vida en su centro, rechazando la moral de la negación y la culpa, y abrazando la afirmación plena de la existencia, con todas sus alegrías y sufrimientos. Y así, incluso sin poder completar su visión, Nietzsche nos deja un legado profundo. La transvaloración de valores sigue siendo una tarea que le corresponde a la humanidad, y tal vez, después de siglos de evolución, el verdadero entendimiento de lo que significa una ética más allá de la moral cristiana aún esté por venir. El Renacimiento, para él, era solo una semilla. El desafío es hacer de esa semilla un árbol de raíces profundas, cuyos frutos transformen la manera en que entendemos la vida, la moral y el potencial humano. Esta fue la gran guerra del pasado, una batalla cuya importancia supera a todas las demás. Nunca hubo una cuestión más crítica que la del Renacimiento. Para Nietzsche, el Renacimiento representa el renacimiento de la cultura grecorromana precristiana, un periodo en el que se celebraron valores más nobles, donde la vida misma fue abrazada y glorificada. En esa época, Nietzsche encontró un arte tan divino, tan infernalmente divino, que sería imposible encontrar algo semejante, incluso después de milenios de búsqueda. Hasta el papado, históricamente visto como la cúspide de la autoridad cristiana, pasó por esta transformación radical durante el Renacimiento. Los infames papas renacentistas, que se entregaron a banquetes y depravaciones con la riqueza del Vaticano, son frecuentemente vistos como un punto bajo en la historia de la Iglesia. Pero para Nietzsche, esas indulgencias no eran señales de decadencia, sino una celebración de la vida,
un contraste impactante con la promoción cristiana de la muerte y la autonegación. Imaginen un espectáculo tan rico en significado, pero al mismo tiempo tan paradójico, que haría estallar de risa a todos los dioses del Olimpo, César Borgia como papa. Aquí el cristianismo ya no ocupaba el trono papal, en su lugar había vida. Había el triunfo de la vida. Había el gran sí a todo lo que es elevado, bello y audaz. Nietzsche vio en esto la afirmación máxima de la existencia, lo opuesto a todo lo que el cristianismo representaba, pero lamentablemente Nietzsche se entristeció al darse cuenta de que el Renacimiento no logró completar esta transvaloración de los valores. El cristianismo sobrevivió. ¿Qué pasó? Un monje alemán, Lutero, llegó a Roma. Este monje, con todos los instintos vengativos de un sacerdote fracasado, levantó una revuelta contra el Renacimiento en Roma. Martín Lutero, el reformador protestante, lanzó un ataque contra lo que él veía como corrupción y exorcismo de la Iglesia Católica. Pero claro, para Nietzsche, esos exorcismos y esa corrupción eran algo bueno. En el análisis histórico de Nietzsche, Lutero fue responsable del fracaso del espíritu del Renacimiento en eliminar el cristianismo de Europa. La reforma protestante de Lutero fue una restauración del antiguo orden cristiano, y Lutero restauró la Iglesia. Atacó al Renacimiento, un evento sin sentido, una gran futilidad. Las acciones de Lutero, en última instancia, hicieron que el Renacimiento fuera fútil, sin significado. Una revolución se estaba gestando en Europa, pero fue interrumpida por el advenimiento del protestantismo. Aún así, el mensaje de Nietzsche es claro. Nos invita a mirar al Renacimiento como inspiración para lo que él imagina como su proyecto para el futuro, la transvaloración de los valores. En el Renacimiento, Nietzsche vio una renovada sed por la vida, una apreciación por la belleza, una afirmación de la existencia, exhibiciones de fuerza y de una cultura saludable. En resumen, en el Renacimiento, él vio todo lo que el cristianismo no es. La transvaloración de los valores debería haber sido la obra maestra de Nietzsche, un gran trabajo para superar a todos los demás, reuniendo todo lo que Nietzsche había escrito en un solo sistema. Pero no pudo terminarlo. Solo nos dio el primer paso, el comienzo de una filosofía para el futuro, como dice el subtítulo de Más allá del bien y del mal. Pero Nietzsche también nos dio el heraldo, el profeta y la personificación de esta revolución filosófica. Estamos hablando, por supuesto, de Zaratustra.